clase. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes con todos, esperando que todos se encuentren bien. Bueno, vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Como ya les he comentado, vamos a continuar con la asignatura de Historia, Buenas tardes, licenciado. buenas tardes, y de Ciudadanía. Ya la próxima semana ya continuamos con, bueno, ya desde esta semana estamos de manera normal, una materia una hora, la otra materia otra Hola, hora, buenas. ¿sí? Ya, entonces eso, vamos a continuar. Vamos a ver, recuerden que en historia nos habíamos quedado hasta la etapa, en este caso, de lo que era el trabajo. Bien, ahora vamos a ver, muy relacionado a parte de la evolución humana, es la influencia que ha tenido, en este caso, la iglesia y también su papel en la difusión como tal de la cultura medieval. Todos los que estamos aquí nos han de haber hablado nuestros abuelos, nuestros padres, que antiguamente la iglesia tenía muchos más poderes de lo que en la actualidad tiene. Es decir, la iglesia era un gobierno prácticamente, el cual imponía reglas, imponía condiciones. Principalmente hablemos de, no entremos en conflictos de religiones, nada de eso, pero es parte de la historia. Era la iglesia católica aquella que predominaba en la antigüedad. Y debido a esto y diferentes conflictos es que se produjeron grandes guerras, ¿verdad? Pero hablemos de cómo ha sido su papel en la difusión, en este caso, de la cultura, en este caso, la cultura medieval y la importancia filosófica e histórica que ha tenido esta. Bien, tenemos que en la Edad Media la iglesia tuvo un rol fundamental en lo que es la producción y la difusión de ideas a través de sus monasterios y de sus bibliotecas. Siempre dentro de la materia de historia, nosotros hemos hablado y hemos dialogado, incluso en la primera clase que nosotros tuvimos, yo les comenté que la mejor forma de traspasar conocimientos es mediante los libros, mediante los textos. ¿Por qué? Porque había un problema si se comenzaba a difundir conocimientos a través de lo que es el habla, porque muy probablemente esto pudiera haber sido alterado con el paso de los años. Yo les comentaba un ejemplo, me acuerdo, les decía que el traspasar historia mediante lo que es la voz, cánticos, con el pasar del tiempo la memoria no es muy buena y pueden ir alterando ciertos acontecimientos. En este caso, podemos decir que comenzamos con la historia de un señor que derrotó a dos leones. Después de unos 20 años, esta misma historia, unos 30, 40 años, ese dos lo confunden y dicen que derrotó a 20 leones. Y así hasta la actualidad, dicen que derrotó a unos 2000 leones. Todo eso porque no ha habido algo plasmado como tal que quede identificado para que las personas puedan estudiar, ¿verdad? Entonces, por eso siempre es bueno, tanto en las materias como en la vida estudiantil más que todo, ¿verdad? Tomar lo que son apuntes. Nosotros tomando apuntes vamos a tener nuestros conocimientos de una manera más accesible. Recuerden que nosotros no somos una computadora, la cual puede almacenar documentos. Nosotros tenemos una memoria muy volátil, en la cual le vamos a dar prioridad a otros aspectos de nuestra vida. Y bueno, así mismo ocurría en la antigüedad. Recuerden que la iglesia era muy privada con el conocimiento que tenían, bueno, con el conocimiento que se traspasaba a otras personas. Por ende, un momento, chicos.
Ya, como les decía, por ende, como la iglesia era muy ajena a que las personas tengan conocimientos, incluso en gran parte de la historia, las misas las dictaban en lo que es el idioma y también se las daba de espaldas y no cualquiera tenía el acceso. Y bueno, aquí también fue manifestando, fue introduciendo pensamientos en las personas a través de todos estos libros, cuando ya se hicieron de carácter público. En el medievo, perdón, tenemos que los monjes como tal se dedicaron a copiar, traducir y transcribir textos de la antigüedad grecorromana. Las bibliotecas fueron los centros de conservación de todo ese bagaje cultural y de difusión de la obra de los teólogos cristianos. Tomando en cuenta que esto es muy importante para la conservación de cada uno de estos aspectos que van a acontecer o que se van a recopilar en un futuro, el cual es la información necesaria para el desarrollo de una sociedad inteligente. Recuerden que hasta antes de llegar a lo que es la cultura medieval y todo eso, habían transcurrido ya varios miles de años para la humanidad, en el cual estaba el Imperio Romano, teníamos Grecia, ¿verdad? Y todas estas recopilaciones de historia ya se hacían mediante libros, ¿no? Bueno, ya cuando se descubrió lo que es el alfabeto, se inventó el libro, el papel, ya para la humanidad era más sencillo recopilar la información y la mayor parte de esta información se encontraban en las bibliotecas. Es por esto que ese era el punto más importante, el lugar donde se le debía dar más seguridad. Aquí nos hablan que los monjes dedicaron su vida a copiar documentos de otros, digamos, de otros países y traducirlos al idioma de ellos para entender, para que las personas tengan el conocimiento necesario de lo que ha venido aconteciendo a lo largo de la historia de la humanidad, desde el momento que se inventó lo que es la escritura. Y ya dejamos de pasar la información a través de cánticos o a través de mitos que fueron adulterando. Pero aquí también hay que tener en cuenta las incongruencias que se tiene al momento de hacer una traducción. Recuerden que traducir de un idioma al otro no siempre van a tener el mismo significado que el autor le habrá querido dar a su obra. Siempre es muy probable que haya cambiado, en este caso, el significado, como se da en muchos casos, en películas, en canciones, en libros mismos. Ustedes saben que nosotros con cambiar una letra, cambiar una coma, una tilde de más, cambia todo el sentido de la oración, cambia todo el sentido del libro. Y bueno, muchos de estos problemas se vieron presentados en el medievo, porque las traducciones no eran literales de lo que decían en otras lenguas, sino que siempre se buscaba la adaptación a el lenguaje de uno. Es por eso que nosotros vemos en las películas, cuando hacemos una comparación, una película con un doblaje latino y un doblaje español, a pesar de ser la misma película, a pesar de que se tome en cuenta al original, que es el inglés, muchas palabras, muchas frases van perdiendo el sentido al momento de uno estar visualizando este material, ¿verdad? Es por eso que las traducciones, en la mayor parte, llegan a confundir lo que el autor verdaderamente quería expresar. Y bueno, aquí, a más de confundir, también se estaba ligeramente organizado, debido a que siempre se trataba de implementar esta idea dentro de las personas para que llegasen, en este caso, a tener un poco más
de devoción, de miedo. Y bueno, en este caso los monjes fueron los encargados de traducir todos estos textos antiguos. Además, tenemos que fue la autoridad eclesiástica la encargada de decidir cuándo las ideas se podrían difundir y cuáles no. En ocasiones, empleando métodos violentos e impositivos a través del Tribunal de la Inquisición. También es un punto, una mancha dentro de la religión católica como tal, la cual esta era muy mezquina en compartir información con las personas. Es decir, ellos eran la autoridad, eran mucho más de lo que era el rey o era el presidente, que en ese tiempo no existían, pero para que hagan una relación eran mucho más. Ellos imponían las reglas, ellos tenían su ejército y estar en contra de la iglesia en aquel entonces, creo que se lo conocía como herejía. Entonces te cazaban, te encontraban y te mataban, a no ser que tú te arrepientas por lo que has hecho y te daban otra oportunidad. Pero era algo muy agresivo, solo en el hecho de que ciertos libros ellos los publicaban en en las bibliotecas y eran libros que contenían cierta información para que las personas sean más adoctrinadas. Es decir, no cualquier pensamiento tenía que estar dentro de la biblioteca, sino que eran pensamientos que la iglesia difundía y que tenían que estar justo esos que ellos designaban que iban a estar presentes. Incluso Charles Darwin, ¿verdad? El famoso libro de la selección natural y de la evolución. La iglesia lo hizo pasar por varios cambios, unos 5 ediciones, porque había una parte en la cual él hablaba, o bueno, mencionaba de que no existía un Dios como tal que haya hecho esta creación con respecto a la selección natural. Y a la iglesia eso no le convenía. Entonces su libro siempre tuvo problemas para ser publicado, porque la iglesia era un filtro en el cual se tenía que pasar. No cualquier libro podía ser publicado. Muchos científicos, personas que pudieron haber hecho un cambio en la humanidad, fueron silenciados por ir en contra de la iglesia. Se los trató como locos, se los trató como brujos. La verdad que era una época en la cual la vida no era tan sencilla a no ser que nosotros estuviéramos en una misma ola, en una misma frecuencia con estas demás personas. Porque a lo mínimo que nosotros pensáramos diferentes, ya éramos considerados herejes y íbamos a ser casados, ¿verdad? Fueron muy pocas las personas que salieron impunes de esta. Incluso hasta cierto punto, ya en una clase de biología, les había mencionado las personas que tenían eh, el color de ojos rojos. Ya estas personas fueron casadas debido a que se creían que eran hijos del diablo por tener ese tipo de iris en sus ojos, que era el color rojo. Si no, muy probablemente, además del típico, o la típica ojos azules, ojos verdes, grises, también tuviéramos ojos rojos, que incluso a día de hoy se lo podría considerar también como algo extraño, ¿verdad? En nuestra región, principalmente Latinoamérica. Quizás en Europa no. Ellos tienen, son un poquito más de mente abierta, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos ese caso de la iglesia que era muy predominante en todo lo que pasaba por ella, en todo lo que se difundía y en todo lo que se practicaba. Ya, esto como parte de los libros. Ahora, tenemos que las cruzadas, las famosas cruzadas, eso nosotros podemos estar hablando varias clases enteras de estos acontecimientos. Digamos que las cruzadas
para relacionarlo a acontecimientos actuales, digamos que fueron como las primeras mini guerras mundiales. En este caso, las cruzadas, los caballeros templarios, todo esto, eran por parte de la iglesia para conquistar reinados y expandir eh, su cultura, pero prácticamente eran campañas militares cuyo motivo inicial fue la reconquista de la Tierra Santa para el cristianismo y sirvieron al propósito de expandir lo que es la cultura europea que se tenía, es decir, expandir todo su conocimiento alrededor de Europa. Y bueno, ya también sabemos que lo hicieron en nuestra región con los colonizadores que nos quitaron, bueno, en sí, las prácticas antiguas y trajeron lo que es a la iglesia, a Dios, que lo tenían. Recuerden, aquí nosotros éramos politeístas, nosotros creíamos en el Dios Sol, en el Dios Agua, en el Dios de la tierra, en el Dios del rayo, en el Dios de la lluvia. Todo eso nosotros creíamos, bueno, nuestros aborígenes, nuestros antepasados, ¿verdad? Eran los que creían en este tipo de dioses, hasta que llegó la colonización, ya ustedes saben, y colonizaron a todos nuestros aborígenes y ya le dieron otra parte. Y las cruzadas también es algo muy, fue un acontecimiento muy importante que ocurrió en Europa. Se perdieron miles de vidas, muchas personas se enlistaban en esta para que sus familias recibieran cierto perdón, ¿verdad? Es muy similar a las guerras mundiales. Recuerden que en todas guerras no hay vencedores ni ganadores, sino que solo hay muerte, solo hay muerte y un falso sentido de victoria, porque a pesar de haber ganado tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, los diferentes países, a día de hoy siguen habiendo eh, estas tensiones políticas. El caso más reciente, y si ustedes han visto las noticias, o no tanto por las noticias, si ustedes están en TikTok, están en Facebook, fijo, ustedes han de haber visto ahorita la mayor tensión que hay en dos países de Europa, como es Ucrania y como lo es Rusia, que están luchando por un continente que uno quiere invadir a otro para recuperar su territorio y que otro no se quiere dejar invadir, que las diferentes embajadas han dicho que se retiren. Y bueno, aunque ustedes crean que es algo pequeño, la mayor parte de las guerras, bueno, las dos guerras más grandes de la humanidad han ocurrido por acontecimientos pequeños. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, solo hablemos de esta. Tenemos el acontecimiento del archiduque que lo mataron y ahí comenzaron las ciertas tensiones entre los países aliados, que oye, yo te apoyo, ¿cómo es posible que te mataron a tu duque? Vamos a matar a cada las otras personas, el aliado del otro aliado y todo eso se fueron enemistando, 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 como la típica pelea de colegio que ocurre entre dos personas Denis o Rómulo, entre dos personas y por algo pequeño que puede haber sido algún empujón y todo, y cuando nos damos cuenta, todo el patio está peleándose porque se involucraron con el amigo del amigo del amigo del amigo del amigo, y el amigo del amigo de la acá también se llevaba mal con esas personas y comenzaron una pelea, una batalla campal. Asimismo, comienza una guerra, desde algo pequeño, no, no siempre tiene que ser algo grande. En este caso, invadir un país que pertenece a la OTAN va a poner en conflicto a todos los países miembros de la OTAN contra Rusia. Y esto puede desencadenar en algo mucho mayor. Albert Einstein decía que él no sabría cómo acabaría la Tercera Guerra Mundial, pero sí sabría cómo iba a comenzar y cuáles eran las armas que se iban a utilizar en la Cuarta Guerra Mundial. Y en la Cuarta Guerra Mundial dice que nosotros utilizaremos como arma piedras y rocas. Da mucho de qué pensar esa frase y tiene mucha razón.
No, creo que ustedes también ya la entendieron, pero es bastante desalentador tener en cuenta que y saber qué ocurriría si tuviéramos una cuarta guerra mundial, que se va produciendo más con palos y piedras. Entonces ya eso da mucho de qué decir. Bueno, y así, todo esto, toda la historia de la humanidad se ha involucrado en guerras. El ser humano es un ser conflictivo, es un ser que siempre quiere tener poder y que al momento de que le quitan el poder quiere rebelarse. Eso nosotros lo tenemos en nuestro ADN, está configurado así, el conflicto, la pelea, pero también tenemos solidaridad, que muchas veces es opacado por estos malos defectos que llegamos a adquirir a lo largo de nuestra historia. Y bien, pasamos a lo que es el origen de las universidades medievales. Tenemos que en el siglo XII se fundaron las primeras universidades. Perdón, ya, como les digo, se fundaron las primeras universidades europeas para sustituir a las escuelas y también a las... bueno, un ratito, chicos. Ya, disculpen, chicos. Entonces, como les decía, esto fue en el siglo XII, donde se fundaron las primeras universidades en Europa. ¿Para qué? A fin de sustituir las escuelas monásticas y las catedralicias, instituidas desde el siglo IX por la reforma educativa de Carlo Magno. Siempre con el fin de evolucionar nosotros como especie humana, el ser humano siempre se encuentra buscando más y más conocimiento. Puede que nosotros no lo veamos así, incluso nos lleguemos a sentir de que nosotros no aprendemos nada nuevo, pero no, nosotros siempre estamos aprendiendo cosas, nosotros siempre estamos en busca de más conocimiento, sea bueno este o sea malo, sea de farándula. Es conocimiento a fin de cuentas, es conocimiento, es lo que el cerebro siempre nos va a pedir. Nosotros nunca vamos a poder estar estáticos sin hacer nada, sin tratar de buscar información. Ustedes me van a decir, profe, eso es mentira porque yo paso acostado viendo películas, yo paso acostado escuchando música. Sí, estará acostado viendo películas, pero está recibiendo información de esa película, cosa que si en algún momento alguien le pregunta, oye, qué tal es la saga de Duro de Matar? Ya usted sabe porque tiene conocimientos de esa película. Oye, ¿te has escuchado la última canción Ya, o de, cómo es de que la Morat? película, listen, Dígame. la saga de la saga de Misión Imposible. De cualquier saga, sea de acción, las películas de las guerras, de Marvel, de Disney, de Rápidos y Furiosos, cualquiera. Lo que me refiero a que el ser humano siempre está buscando conocimiento, como les digo yo, independientemente de que éste sea provechoso o no para su crecimiento, pero siempre estamos buscando este conocimiento de alguna u otra forma, incluso haciendo actividades tan básicas como lo es el barrer, que nosotros nunca hemos barrido y nos mandan a barrer, ya poco a poco vamos adquiriendo experiencia de en qué lugares podemos barrer, la forma en la que debemos barrer, para hacerlo más eficiente, más rápido. Siempre, siempre estamos buscando conocimientos. Desde muy pequeños, nosotros tratamos de caminar, tratamos de imitar a las personas, comenzamos gateando, luego nos vamos parando, tratamos de imitar su voz, tratamos de hablar, ¿verdad? Desde muy pequeños, sin nosotros saber leer, nosotros primero aprendemos a hablar y eso es algo bastante interesante, de que un niño, una niña, un bebé, nace sin todas estas características y el cerebro mismo es aquel que le está pidiendo que debe evolucionar, que debe continuar, que debe seguir. Incluso ustedes me han de decir, pero no en todos los casos, no, en todos, en cualquier actividad que ustedes realicen,
ustedes van a estar adquiriendo conocimientos. Quizás ahorita la mayor parte de lo que he hablado ustedes lo van a olvidar y solo se van a acordar lo que el ejemplo que les di o de las guerras, que la Cuarta Guerra Mundial se lo va a hacer solo con palos y piedras, o lo de las cruzadas, perdón, no es que solo eran, que eran guerras militares, o tal vez de las traducciones. Pero ahí lo demás, ustedes, si no están tomando apuntes, lo van a desechar. Y puede ser verdad, por ejemplo, esto de que yo les hablo de la Cuarta Guerra Mundial, muy probablemente lo tuve que haber visto en algún documental de unos 50 minutos y de esos 50 minutos solo recuerdo esa pequeña frase, muy probable porque es exactamente usted me dice dónde lo escuchó. No recuerdo exactamente dónde lo escuché, pero de que lo escuché o lo leí, estoy totalmente seguro de ello. Y bien, asimismo, el ser humano en busca de su conocimiento, en busca de su desarrollo intelectual, de desarrollar el cerebro, el único órgano que está consciente que es un órgano es el cerebro como tal, ¿verdad? Entonces siempre este que tenemos aquí en la cabeza va a estar buscando conocimiento, es como esas esponjas que comienzan a absorber, 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 y dependiendo de lo que le demos, va a ser una esponja que absorba cosas buenas o una esponja que absorba cosas malas. Ya. Tenemos también que las universidades medievales se dedicaron a lo que es la enseñanza, aprendizaje e investigación de materias de filosofía, derecho, medicina y teología, bajo que la regulación de reyes, emperadores, obispos, órdenes religiosas y hasta del papado. Es verdad, se busca conocimiento, se trata de buscar de alguna u otra forma la mayor parte de estos conocimientos, pero cabe recalcar, y lo que les he venido mencionando, que el mayor filtro, la mayor pausa, el mayor estancamiento, metida de pata, venía de parte de la iglesia. No se podían hablar temas como por ejemplo la creación del universo. La astronomía estaba totalmente vetada para la iglesia. No se podía hablar de eso. Incluso la iglesia tenía y afirmaba que nosotros éramos el centro del universo hasta que llegó Galileo y que no es así, que la Tierra, que el Sol no es que nos da a nosotros la vuelta, sino que nosotros le damos la vuelta al Sol, de que la Tierra no se encuentra en el centro del universo, sino que está en un punto indefinido, que el universo no tenía un fin, sino que era infinito hasta lo que nosotros conocemos a día de hoy, que si las estrellas, que si la luna, que si los otros planetas, que si los cuerpos celestes, todo esto. Esta persona fue muy buscada por la iglesia. eh, y así, con cada uno de, de los que se interponían en sus conocimientos, en sus creencias, eran buscados y eran silenciados. Asimismo, estas universidades tenían todo lo que era la filosofía, derecho, medicina, tecnología, teología, siempre con el filtro de estas personas que eran los reyes, los emperadores, los obispos, la iglesia, incluso hasta del papa. O sea, es un gran filtro por el cual habían libros que eran descartados como tal. Sí, dígame, señor Quiñones, tiene alzada la mano. Profe, profe, o sea, silenciado en qué forma, o sea, en forma que los matan. No, no, no. Bueno, en algunos casos sí, pero los trataban como locos. Y ustedes saben que cuando una mentira se repite 1000 veces se hace verdad. Y es como que ahorita venga el presidente y diga, no, que el señor Michael Campodónico tiene algún trastorno psicológico. Y es mentira, pero si lo dice el presidente, a quién le van a creer? ¿A una persona que no conocen o al presidente? Asimismo era en este caso. Venían y decían, no, que tal persona, Darwin, Galileo, tiene trastornos, no es óptimo para la difusión de conocimiento. ¿A quién le iban a creer? ¿A esta persona
o a la iglesia, que era la máxima autoridad en aquellos tiempos. Entonces, también esa es una forma de silenciarse, quitarle la credibilidad a las personas. Y ya quitándole la credibilidad, nadie le va a creer. Es como los típicos periodistas deportivos que se los conoce como vendehumos. Asimismo, ya nadie les cree por mucho que de cierto modo en alguna le peguen y digan la verdad. Bueno, entonces chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Déjenme tomar la lista un momentito.